Tienes techo, tienes comida, tienes personas que te quieren y aún así hay noches en que te acuestas, miras el techo y sientes que algo falta. No sabes qué es, no tiene nombre, no tiene cara, solo está ahí como un hueco sordo en el centro del pecho que ningún logro llena, que ninguna relación tapa, que ningún viaje borra y lo más perturbador no es sentirlo. Lo más perturbador es la pregunta que viene después. ¿Y si así es siempre? Esa pregunta no es debilidad, es la pregunta más honesta que un ser humano puede hacerse y hoy vamos a responderla. No con frases bonitas, no con optimismo de redes sociales, con la verdad, aunque incomode. Soy administradora de profesión, pero lo que realmente me mueve es entender al ser humano, no desde un título, desde una pregunta que no me deja en paz. ¿Por qué seguimos buscando afuera lo que solo existe adentro? Bienvenidos a Comunidad Jungiana. Primero necesito decirte algo que nadie en internet va a decirte. El vacío que sientes no es un error del sistema, es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. En 1953, el psicólogo William James hizo un experimento que cambió para siempre la forma en que entendemos el deseo humano. Implantó un electrodo en el núcleo accumbens de una rata. Cada vez que la rata presionaba esta palanca, recibía un estímulo de dopamina directo al cerebro. La rata dejó de comer, dejó de dormir, dejó de hacer cualquier otra cosa. Solo presionaba la palanca hasta morir de agotamiento. Así que bienvenidos a la economía de atención del siglo XXI. Bienvenido a tus notificaciones, a tus feed infinitos, a tu siguiente meta, a tu siguiente compra, a tu siguiente relación. No eres débil, eres una rata con palanca, creyendo que la siguiente presión va a ser la que finalmente llene. Pero esto va más profundo porque la dopamina, esa química en el cerebro que se libera cuando deseas algo, no se activa cuando lo obtienes, se activa cuando lo anticipas. Tu cerebro no está diseñado para la llegada, está diseñado para la búsqueda. Por eso la conquista se siente más intensa que la relación. Por eso el primer mes de trabajo nuevo se siente mejor que el quinto año. Por eso siempre hay algo que te parece más interesante que lo que ya tienes. No porque seas infiel, no porque seas ingrato, sino porque tu cerebro es una máquina de anticipación que se aburre de lo que ya consiguió y nadie te enseñó eso. Entonces confundiste el aburrimiento con fracaso, confundiste el vacío con defecto, confundiste tu naturaleza con tu problema. Pero hay algo que la neurociencia sola no puede explicar, porque no todo vacío es dopamina. Hay un vacío más antiguo, más profundo, que no se resuelve con estimulación, que de hecho se intensifica con ella. Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más incómodos que ha producido la humanidad, lo vio hace casi 200 años. Y lo dijo sin anestesia. El ser humano vive atrapado entre dos estados igualmente insoportables: el deseo no satisfecho que duele y el deseo satisfecho que aburre. No hay punto medio estable. Cuando quieres algo con desesperación, sufres. Cuando lo consigues, en semanas ya no lo sientes. Y vuelves a querer, no porque seas adicto, sino porque eres humano. Y a esa rueda sin fin, Schopenhauer la llamó la voluntad de vivir. Un impulso ciego, sin dirección, sin propósito propio, que solo quiere perpetuarse a sí mismo y mientras no lo veas, te va a manejar a ti. Ahora, esto se vuelve brutal, porque Viktor Frankl, un psiquiatra austriaco que sobrevivió a Auschwitz, que vio morir a su esposa, a su familia, que perdió absolutamente todo, llegó a la conclusión: desde el dolor más absoluto que puede vivir un ser humano, el hombre puede soportar cualquier cómo si tiene un porqué. Y después de liberar los campos, los soldados americanos encontraron algo que no esperaban. No todos los sobrevivientes querían vivir. Algunos que habían resistido años de horror se rindieron cuando llegó la libertad. ¿Pero por qué? Porque el sufrimiento les había dado una razón para resistir y la libertad sin dirección les dejó vacío. Piénsalo en tu propia vida. ¿Cuándo te has sentido más vivo? Probablemente no fue cuando todo estaba resuelto, ¿verdad? Fue cuando estabas construyendo algo, cuando tenías algo que superar, cuando había algo en juego. El ser humano no necesita comodidad para vivir, necesita sentido, y el siglo XXI nos dio la mayor comodidad de la historia y nos robó el sentido, pero hay una capa más profunda, la que más duele, la que casi nadie nombra. El psiquiatra Donald Winnicott pasó décadas estudiando cómo se forma la identidad en los seres humanos y encontró algo que lo perturbó: que la mayoría de las personas no construyen una identidad propia, construyen lo que él llamó un falso self, un yo diseñado para ser aceptado, para no decepcionar, para cumplir lo que el entorno espera. Un niño que aprendió que sus emociones eran inconvenientes, que llorar cansaba a mamá, que enojarse asustaba a papá, que necesitar era una carga. Entonces ese niño hizo lo único que podía hacer:
guardó lo que sentía y construyó una versión de sí mismo que funcionaba para los demás. Ese niño hoy tiene tu edad y sigue haciéndolo, porque cuando pasas años siendo quien los demás necesitan que seas, pierdes contacto con quien realmente eres, y esa distancia entre tu yo real, el yo que le muestras al mundo, se siente exactamente así, como un vacío sin nombre en el centro del pecho. No te falta algo externo, te falta algo tuyo, algo que dejaste en algún punto del camino para encajar. Las culturas originarias de América tenían un concepto para esto, que la psicología occidental tardó siglos en redescubrir. Lo llamaban susto, no como miedo puntual, sino como el estado de un ser humano que ha perdido una parte de su alma en algún momento del camino. Y el sanador de la comunidad no recetaba, no diagnosticaba, se sentaba frente al enfermo, lo miraba en silencio y preguntaba: ¿en qué momento dejaste de ser tú? Esa pregunta tiene más de 5000 años y sigue siendo la más poderosa que puedes hacerte. ¿En qué momento dejaste de ser tú? ¿Cuándo fue la primera vez que tragaste lo que sentías para no incomodar a alguien? ¿Cuándo fue la primera vez que elegiste lo esperado en lugar de lo deseado? ¿Cuándo aprendiste a llamar madurez a la renuncia de ti mismo? Porque el vacío no llega de golpe, llega en decisiones pequeñas. En la carrera que estudiaste para no decepcionar, en la relación que mantuviste porque el miedo a la soledad era más grande que el amor, en la opinión que te tragaste para no generar conflicto, en el sueño que enterraste porque alguien con buenas intenciones te dijo que no era práctico. Cada una de estas pequeñas traiciones deja una grieta, y las grietas acumuladas se convierten en ese hueco que sientes cuando todo está en silencio y ya no puedes distraerte. El silencio no crea el vacío, lo revela, y por eso el ser humano moderno le tiene terror al silencio, no al externo, sino al interno. Por eso el scroll infinito, por eso la agenda siempre llena, por eso el ruido constante de fondo, por eso la incapacidad de estar simplemente sentados, sin hacer nada, sin consumir nada y sin huir de nada. No somos superficiales, somos personas que aprendieron que cuando todo se calla aparece lo que hemos querido ver, y eso duele. Entonces preferimos el ruido. El psicólogo Martin Seligman dedicó décadas a estudiar qué hace genuinamente feliz a los seres humanos y encontró algo que destruye toda la narrativa del éxito moderno. El dinero ayuda, el estatus ayuda, los logros ayudan, pero solo hasta cierto punto. Después de ese punto, cada logro adicional aporta menos de lo que promete. Lo que sí predice el bienestar real no es lo que tienes, es la coherencia entre quién eres y cómo vives. La mayoría vive en incoherencia total, hace lo que no quiere, sostiene lo que no ama, construye lo que nadie le pidió que construyera para sí mismo, y a esa incoherencia acumulada pues se le llama vacío. Entonces ya tienes el diagnóstico completo. El vacío que sientes puede tener 3 raíces. La primera, neurológico, una mente diseñada para buscar, que confunde la ausencia de búsqueda con la ausencia de vida. Segundo, puede ser existencial, una vida construida sin propósito propio, ganaste la carrera equivocada. O tercera, puede ser identitario, te perdiste a ti mismo en el camino y lo que sientes como vacío es la distancia entre quién eres y quién realmente podría ser. La mayoría sienten las 3 al mismo tiempo y las llaman con un solo nombre: es que estoy mal. No, no estás mal, estás desconectado, y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. ¿Cómo se cierra esta brecha? No con más logros, no con más relaciones, no con distracciones, con una sola cosa: honestidad radical contigo mismo. Hazte la pregunta que nadie hace. No, ¿qué me falta? Sino, ¿qué parte de mí he abandonado? No, ¿qué quiero tener? Sino, ¿quién quiero ser cuando nadie me está mirando? No, ¿cómo lleno este vacío? Sino, ¿qué hay en este vacío que todavía no he tenido el valor de mirar? Porque el vacío no es tu fracaso, el vacío es una brújula. Esa brújula te está señalando exactamente dónde dejaste de ser fiel a ti mismo, y la dirección no es hacia afuera, es hacia adentro. Frank lo resumió desde el dolor más real que se puede imaginar. El ser humano se le puede arrebatar todo, excepto la última de las libertades: elegir su actitud ante cualquier circunstancia, y esa libertad empieza en el momento exacto en que decides dejar de llenar el vacío y empiezas a escucharlo, porque dentro de ese hueco que sientes a las 2 de la mañana no está tu fracaso, está tu dirección, está la versión de ti que todavía no has tenido el valor de ser. Y hasta que no lo entiendas, vas a seguir buscando afuera lo que solo existe adentro. Obsérvate, porque esto apenas comienza.